Bienvenidos a Chicas de Derecha, yo soy Camila Craig y hoy vamos a estar hablando de una de las más recientes polémicas en las que está metido el prestigioso Colegio Roosevelt. Como ustedes saben, el Colegio Franklin Delano Roosevelt es uno de los más prestigiosos y caros de la capital y en esta oportunidad les voy a dar un breve resumen de los hechos que luego estaremos conversando con mi invitada el día de hoy. Sucede que padres de familia y estudiantes han decidido denunciar una serie de libros con contenido explícito LGBT en su mayoría que han encontrado en la biblioteca de este colegio para estudiantes a partir de los 11 años. Ante ello, un grupo de padres se ha organizado para denunciar este hecho ante Indecopi y otras entidades que tendrían que velar, ¿no?, por el bienestar superior, primero de los menores de edad, el bienestar de los consumidores y beneficiarios de la educación en general. Para hablar sobre este tema y mucho más, me acompaña el día de hoy Majo Corzo. Ella es bachiller en Derecho, coordinadora parlamentaria y ahora directora ejecutiva del Instituto de Libertad y Acción para el Desarrollo, ILAD. Bienvenida, Majo. Muchas gracias, Camino. Gracias por invitarme nuevamente al programa. Majo, te he invitado porque tienes un background que yo creo que es idóneo para analizar esta situación. No solo eres bachiller en Derecho, sino que estás muy empapada en todos los temas de ideología de género. Y yo quería analizar primero los hechos como tal, ¿no? Los padres que han denunciado estos libros y tal, pero también la respuesta del colegio ante esta situación. No sé si quizás yo fui a un colegio muy conservador, pero yo no recuerdo haber visto material de ese tipo. O a uno normal. Claro. Que es lo promedio. Este colegio, este escándalo, lo que ha sacado a la luz son libros realmente perturbadores, con contenido explícito y sin ningún precedente. Porque usualmente los colegios que quieren implantar este tipo de ideologías van de a pocos. Pero esto ha sido de frente, sin ningún tipo de censura y claro, ha sido un escándalo para toda la comunidad de padres y toda la comunidad educativa. Claro, y sin consultar, como lo veníamos comentando, a los padres de familia, que son los primeros educadores de sus hijos, o tendrían que serlo, ¿verdad? Claro, efectivamente, los padres de familia son los primeros. La institución educativa llega a complementar ese tipo de educación y a respetar las creencias que tienen los padres, a respetar el contenido que también los padres quieren educar para sus hijos. Por supuesto, y de hecho hay incluso estudiantes de secundaria, ¿no?, que han dicho, ¿sabes qué? Yo veo esto en la biblioteca que está disponible a partir de middle school, que es más o menos 11 años, y no me siento cómodo, ¿no? Y no me parece lo más apropiado, o sea, para que los adolescentes te digan, oye, esto está bien subido de tono, y ahí hay un problema, creo yo. Pero también, muy aparte de tener ideología de género y abordar temas de la sexualidad LGBT, si se quiere, también hay contenido que tiene que ver, como tú dijiste, con la transición de género, el incesto, la pedofilia, amputación de genitales, uso de pronombres. O sea, esto va mucho más allá que un simple libro explícito. Yo creo que hay toda una ideología detrás que está impulsando este tipo de contenido para finalmente normalizarlo y hacerles creer a los jóvenes que, oye, de lo más normal si de grande quieres ser drag queen, ¿sabes? Es igual que ser empresario, bombero. Una profesión noble. Claro. Claro, y al final es que eso es, ¿cuál es la realización? ¿Cuál es el proyecto de vida que se les está intentando dar a estos chicos, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso, porque la mayor parte de personas dicen, la educación sexual es necesaria para evitar los embarazos adolescentes. En ese contexto de educación sexual, te están plagando de ideologías sin que te estés dando cuenta, y cuando aceptaste la educación sexual porque dices, sí, es necesario que los chicos aprendan de estos temas en el colegio, porque no lo aceptan tampoco que solamente los padres se la den. Claro, porque dicen que los padres no están capacitados, ¿no? Claro, o sea, pero el colegio sí. Pero, claro, profesores que se han ido a tomar cursos en Amnistía Internacional, en la ONU, en todas las organizaciones que están plagadas de ideología de género, ellos sí están capacitados. O aún peor, profesores del nivel de Pedro Castillo.
Perdón, pero sinceramente eso no tiene ni pies ni cabeza para mí. Pero Majo, yo quería analizar un poco contigo esta carta que había enviado el colegio a su comunidad educativa, como ellos la llaman. No sabemos si está dirigida a los padres, a los profesores, a los exalumnos, a los alumnos. No lo especifican, solo dicen estimada comunidad. Y lo primero que dicen en la primera línea es que esto es parte de una estrategia de desinformación. Ya están como los caviares, ¿no? Que todo lo que no les gusta es una campaña de desprestigio, claro, desinformación, fake news, la táctica de siempre, ¿no? Después, un párrafo más abajo, dice que el colegio se está viendo afectado por investigaciones y procesos legales que cuestionan el legado del colegio de más de 3 generaciones de exalumnos. Y yo me pregunto, ¿ya no se puede cuestionar la educación? O sea, ¿acaso es impositiva? No sé, ¿a ti qué te suenan este tipo de respuestas? Es los típicos colegios que por tener una trayectoria ya muy marcada y por ser uno de los colegios más caros del Perú, con los alumnos que, claro, demuestran haber ingresado a las universidades más difíciles del mundo, dan por sentado muchísimos contenidos y muchísimos hechos que realmente eso no debe ser así. La educación para eso existe, para cuestionarse constantemente los conceptos que uno está aprendiendo. Claro, y nadie dice que no se puede mejorar, ¿no? O sea, cuestionar es para que todo, digamos, pueda ir mejorando a través del tiempo. Y a mí esta carta, por la primera parte que acabo de leer, me suena a... no sé, tiene un tufillo medio de superioridad moral que lo vemos bastante en los segmentos caviares de la sociedad. Como un statement que ellos saben más que los promedio y que realmente nosotros somos los descontextualizados y que debemos aprender a cómo mejorar, que esto es la realidad, que es lo nuevo y que el Roosevelt está a la vanguardia. Uh-huh. Y que finalmente, a mí lo que me parece más grotesco es que ellos están diciendo, no, padres, estudiantes, todos, yo sé más que tú. Yo sé mejor que tú cómo educar a tu hijo en esta materia. Así que déjanoslo a nosotros. Pero eso es realmente, es el objetivo de parte de esta ideología también. Decir que los padres no son los primeros educadores de sus hijos, que los padres no saben realmente qué es lo mejor para sus hijos y por eso deben de confiar en el colegio que realmente sabe qué es lo que le conviene. Claro. Entonces, cuando te das cuenta, los padres también, hay muchos padres que pecan diciendo, es verdad, ellos están más actualizados, ellos han estudiado más, porque existe esta moda de que uno no puede opinar o uno no puede ponerse a aprender de un tema en específico simplemente porque no tiene un título o porque no se le ha otorgado un tipo de conocimiento oficial. Pero si revisas los currículums de sus profesores, claro, o sea, todos deben haber hecho el mismo máster en Human Rights en la misma universidad ideologizada, entonces es muy complicado de realmente saber si también ellos están capacitados para brindar ese tipo de contenido. O de repente también los padres dicen, bueno, ellos estudiaron educación, están dedicados a esto, a lo mejor lo pueden explicar mejor que yo, pero un profesor no necesariamente va a tener los valores que los padres. No necesariamente. Después, Majo, te cuento que en esta carta el colegio se contradice en tan solo 2 líneas, diciendo, nuestro colegio no tiene una agenda o una ideología de género, pero continúa diciendo, el colegio aboga por un entorno de aprendizaje inclusivo y abraza la diversidad. ¿Esto no te suena a todo lo que es ideología de género? Totalmente redundante. Es que ese es el negocio de la ideología de género técnicamente, es el cambiar las palabras y usarlas para ellos mismos. Claro, y venderte el discursillo de la tolerancia, la inclusión, la diversidad. Cuando, por ejemplo, yo digo que quieren ser muy inclusivos, me pregunto si dan clases en lenguaje de señas. O a cuántas personas con autismo o síndrome de Down tienen en sus aulas, ¿no? O cuánta adaptación tienen en las aulas para los alumnos con trastornos de déficit de atención o temas de aprendizajes diferentes. Claro, ¿qué tan accesible es su colegio para personas con discapacidades físicas? No lo sabemos, pero parece que para ellos la inclusión solo aplica
a la sexualidad, y esto es Pronombres. Pronombres, claro, identidad de género, orientación sexual. Una biblioteca diversa, claro, llena de contenido ideológico. Exacto, hasta ahí llega la inclusión, ¿no? Es como para la foto, para decir, seguimos los lineamientos de la Agenda 2030 y los estándares internacionales, y ahí nos quedamos. De todas maneras, sí, eso sí. Luego, bueno, otra parte que me llamó la atención es que hay un párrafo donde dicen que ellos tienen un stock de más o menos 40.000 libros, y básicamente le dan a entender a los padres que están haciendo un escándalo por un puñado como de 20. A mí no me parece que estén sobredimensionando, me parece que así sea uno. Tendría que revisarse este contenido y los padres tendrían que aprobarlo o desaprobarlo. No sé qué opinas tú al respecto. De todas maneras, los chicos pasan la mayor parte del día en el colegio. Los padres, lamentablemente, y eso sucede mucho, no llegan a completar o no llegan a ser realmente los primeros educadores de los padres, de los hijos, como se esperaría que lo sean. Y claro, un solo libro en la biblioteca puede significar que sea distribuido o sea leído por cientos de estudiantes, muchísimos alumnos de muchísimos años y por muchísimos grados. Entonces, ¿cuál es el problema realmente? No es que sea uno, no es que sean dos o sean 20 o sean los 40.000. El problema realmente es que el colegio aceptó tener un libro de ese calibre dentro de sus aulas o dentro de sus instituciones educativas, y ha dejado que menores de edad lean ese tipo de contenidos sin el consentimiento de sus padres. Claro, sin supervisión de ningún adulto. Exacto, entonces claro, en tu casa yo estoy 100% segura que ningún padre decente dejaría que su hijo vea pornografía delante de él, pero sí lo dejaría que lea libros con contenido pornográfico en el colegio. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿por qué los padres cuidan tanto la integridad de sus hijos? ¿Por qué los padres cuidan tanto que los hijos cumplan buenos valores, que tengan buenos hábitos y tal? Si es que al final, en el colegio, van a aprender otra cosa totalmente distinta. Exacto, y muchos padres realmente no están enterados de que este tipo de cosas suceden y pueden suceder hasta en los entornos más privilegiados, ¿no? Por usar una palabra un poco cliché. Y según el colegio, cada biblioteca está diseñada específicamente para un rango de edades de aprendizaje, lo cual yo creo que es totalmente falso, porque los mismos estudiantes han denunciado que niños de hasta 11 años pueden acceder a este material, lo cual ¿no impactaría esto en su desarrollo emocional y psicológico? De todas maneras, o sea, estamos hablando de chicos de 11 años que realmente en la práctica, y nosotros lo hemos visto con casos más particulares que han llegado a nosotros en la oficina, desde los 5 años en muchísimos colegios ya se les está hablando de esos temas, que uno puede construir su identidad, que uno debe abrazar sus traumas, que uno debe cumplir el camino en lo que se sienta más feliz y más realizado, inclusive si eso significa volver a redimensionar lo que tú crees que eres y lo que tus padres te dicen que eres. Entonces, o lo que eres biológicamente. O lo que eres biológicamente. Entonces, y que un día puede ser una cosa y un día puede ser otra. Muchas personas creen que esto es pura farsa, pura ideología, una conspiración muy fuerte. Pero ya sucede, ya tenemos chicos en los colegios más caros de Lima, y por decirlo más caros, los mejores, porque así sucede en la realidad peruana, en los que los padres no tienen ni la menor idea que sus hijos están viendo eso en el colegio, porque sobre todo, y esto es lo más importante, se trata en los temas de tutoría. La educación sexual en el Perú se trata en los temas de tutoría. ¿Por qué? Porque no tienen libros físicos a casa, no tienen cuaderno, no tienen sílabus. No tienen absolutamente nada que llevarse a su casa y decirle a sus papás, mira lo que hice en clase. Para que el niño que sacó todos estos temas del Colegio Roosevelt pueda sacarlo, les tuvo que tomar una foto, porque no le dan material para llevar a casa. Entonces, claro, y cuando veíamos este tipo de casos en otros colegios, cuando la mamá fue a quejarse, le mostraron que las hojas tenían unos hoyitos que se sacan de los folders que los niños llevan a casa para que se queden en el aula, porque el curso de tutoría se trata de eso, de conversar ahí, y que lo que se conversa ahí, el profesor lo va a responder como el profesor lo considere conveniente. Y de ahí
nada sale. Claro, medio que quieren, o bueno, me imagino que su intención sería crear un entorno seguro, ¿no? Eso es lo que te dicen, te venden. Pero en la realidad le están ocultando información a los padres y esto es gravísimo. Claro, porque imagínate llevar un curso, por así decirlo, porque como lo decía en los libros, sexo anal 101 o sexo anal 1, sexo anal 2. Entonces, claro, efectivamente te vas a dar cuenta que ningún padre de familia que ve el horario de sus hijos para decirle qué cuadernos tiene que llevar al día siguiente va a permitir eso. Pero si estás hablando de tutoría, tú te imaginas que estás viendo temas que le corresponden según su edad. Pero según la malla curricular, a los niños de 11 años les corresponde saber cómo usar preservativos. Escandaloso. Me parece grotesco, la verdad. Pero sí, bueno, para terminar con esta carta que va justo en la línea de lo que conversábamos sobre la patria potestad y todo esto, el colegio básicamente le ha tirado la pelota a los padres y les ha dicho: los padres pueden optar por prohibir el acceso a sus hijos a ciertos materiales de la biblioteca que consideren inapropiados o que no se alineen con sus valores familiares, porque lo que está en la biblioteca no es obligatorio y por lo tanto elegir empodera. Ese es el subtítulo de su carta, elegir empodera. ¿Qué opinas tú de esto? Debería, o sea, es una manera muy fácil de lavarse las manos, ¿no? Y en la práctica es muy posible que los niños no puedan cómo decidir qué libros y qué libros no. Vayan a llegar a la biblioteca, puede ser que un día la profesora o la encargada de la biblioteca no esté, pasa el niño por una zona, se encuentra un libro o una mala clasificación hace que el niño se pueda topar con este libro y resulte terminando leyendo el libro por entero y ya adquirió todo el conocimiento que los padres no lo querían. Y aún así, esta respuesta de si no te gusta no lo leas, es la misma respuesta que se le aplica a todo. Si no te gustan las noticias tristes, apaga la televisión. O sea, hazte de la vista gorda, no te des cuenta que existe una realidad totalmente diferente en el exterior y sigue tu vida. Entonces es lo mismo. Si te molesta la pedofilia, pues no seas pedófilo. Si te molesta las violaciones, ya está. No violes. Así no funciona. Entonces, definitivamente el colegio ha sido una de las peores respuestas que ha podido dar porque no solamente es el contenido de biblioteca, sino lo que le dan en la escuela. O sea, las fotos que han sacado sobre lo que se les enseña a los chicos en la escuela es lo más perturbador. Es un PowerPoint en donde hay pasos para construir tu género. Sí he visto ese PPT que tiene como construcción de género, habían varios slides con la palabra género y digamos, les explicaban un poco a los chicos qué era el género, por qué el género es diferente que el sexo, o sea, ya introduciendo estos conceptos como introducirías, no sé, una clase de historia, como algo completamente objetivo cuando no hay evidencia científica que lo respalde. De todas maneras, y ni siquiera filosófica. Eso es lo peor, porque dentro de la ideología de género hay personas que la critican con una base filosófica, una base biológica, y te pueden dar ciertos argumentos para que, como alumno, porque esa es la responsabilidad del colegio, hacer pensar al alumno, no imponerle un tipo de educación específica, sino conllevarlo a que llegue al conocimiento, a la verdad, mejor dicho, por sus propios métodos. Pero este tipo de educación lo que hace es, te doy el manual, pero tú vas a terminar también siendo del manual, porque todos terminan igual. Todos son pequeños títeres de una misma ideología que terminan diciendo exactamente lo mismo, haciendo exactamente, vistiendo exactamente lo mismo. Entonces, claro, realmente te das cuenta que elegir no empodera, porque no eligieron. Estos chicos no eligieron y son menores de edad. Entonces no pueden elegir, no tienen capacidad para elegir. Y aún así el colegio está dando esta opción para que los padres de familia, que lo que por eso pagan una educación tan cara, también se supone que tienen que estar en un entorno seguro. Si yo leo ese tipo de cosas, si yo sé sobre sexo anal, sexo oral y todos los sexos que se le han estado enseñando a los niños y el otro niño no lo sabe, por más que no lea el libro, va a estar expuesto a ese tipo de contenidos. Entonces, esa respuesta de si no te gusta, pues no dejes que tu hijo lo lea,
sígueme pagando, pero yo no voy a cambiar absolutamente nada de lo que te incomode. Y es básicamente decirle a los padres, ¿sabes qué? Chévere que tú tengas tus valores, así como algo aislado, como el rarito que tiene valores y principios y civismo, pero mis valores como colegio son superiores, que son los de la inclusión, tolerancia, diversidad, los que ya mencionamos. Tú eres el intolerante, tú eres el irresponsable, claro. Yo como colegio estoy muy bien con lo que hago y así va a seguir siendo. Exacto, realmente lamentable primero por el colegio y también por los estudiantes que tienen que seguir soportando este tipo de imposiciones, ¿no? Porque nos ha llegado también de primera mano comentarios de alumnos que están hartos de vivir en esta como dictadura del pensamiento, ¿no? Y el hecho de que lo estemos exponiendo no quiere decir que estemos desprestigiando al colegio, simplemente quiere decir que, bueno, hay alumnos que lo perciben de esa manera y si son tan inclusivos y tan tolerantes, deberían aceptar o por lo menos considerar puntos de vista distintos, ¿no? Respecto a la educación que están brindando. Sí, de todas maneras. Y por ser un colegio tan nombrado, con tanto nombre y con tanto prestigio, es por eso que debería estar a la vanguardia de la biología, a la vanguardia de las nuevas descubrimientos genéticos y de todo lo que se está viviendo, y no hay forma de avalar la ideología de género como lo están haciendo con un fundamento biológico, genético, científico en general. Entonces, sí es un tema para analizar porque realmente al final vamos a terminar teniendo todos una educación ideologizada y así como este colegio hay muchísimos en Lima, solamente que los padres no se están dando cuenta de eso. Y va a ser un círculo vicioso, porque estos chicos son los que al final van a terminar influyendo en el país. Entonces, claro, no es un tema menor lo que estamos viviendo, ¿no? El colegio lamentablemente sí ha sufrido un escándalo y es a buena hora porque tienen que reflexionar lo que están haciendo con sus alumnos y en general con su comunidad educativa, porque los padres depositaron confianza en ellos y ellos totalmente la han desaprovechado. Tal cual. Majo, quería preguntarte algo un poco más macro, si se quiere. ¿Cuál es el rol en general de una institución educativa y en qué casos estaría sobrepasando sus atribuciones? Las instituciones educativas son los segundos educadores de los hijos cuando son menores de edad. La primera es la familia. La familia siempre va a ser el primer encuentro educativo que tienen los menores sobre temas sociales, por así decirlo, y sobre muchos otros conocimientos que la familia también se los puede brindar. La educación básica, por decir el colegio, la complementa. Vamos a complementar en temas más cognitivos, matemática, lenguaje, sociales, ciencias y todo lo que conlleva al respecto. Pero siempre debe estar acorde con la educación que llevan los padres. Si los padres no desean un tipo de educación para sus hijos, no la deben de tomar. Por eso es que existe un abanico de posibilidades para que tú puedas ir a colegios católicos, colegios no cristianos, colegios de otros tipos de religiones, colegios públicos, privados. Entonces, los padres tienen una amplia capacidad de elección. Entonces, ese es el rol de las instituciones educativas, complementar lo que hace la familia. Cuando se sobrepasa, cuando empieza este momento en el que consideran que saben más o que pueden estar sobre los chicos, inclusive sobrepasando los deseos de su familia. Entonces, ahí sí entra un tema muy complicado porque, claro, la matemática, el lenguaje, inclusive en el lenguaje ya hay problemas con el tema del lenguaje inclusivo, en temas de cívica, son temas en los que usualmente es estándar. Existen sílabos que todos cumplen el mismo orden y todos van a enseñar igual. Pero cuando estamos hablando de temas de tutoría, cuando estamos hablando de temas en los que realmente sí hay un abanico en donde entrar a esos tipos de temas, ahí es donde los padres tienen la potestad de decir no deseo, así como tienen la potestad de decir que no desean que sus hijos lleven determinados cursos de religión, porque consideran ellos que es una ideología. Lo mismo puede pasar con la ideología de género. El tema es que como el Estado y en general muchos países lo ha hecho una política transversal, no te puedes exonerar de todos los cursos.
Entonces ahí llega el problema de cómo hacer para evitar que mi hijo reciba este tipo de educación si es que lo está viendo hasta en el curso de símbolos patrios. Entonces, o cuando les enseñan sociales o cuando les enseñan ciencia, entonces les van a enseñar genética, pero luego les van a decir, pero esto se invalida si es que tú te sientes mal. Porque si te sientes mal, vamos a cambiar la genética y vamos a avanzar a otro lado. Entonces, y puede ser lo que quieras y no importa. Exactamente. Entonces, ahí sí entra un poco a conflictuar realmente cuando se excede. Se excede cuando ya estás viendo, dejas de ver temas pedagógicos para pasar a temas ya más sensibles en los que los padres, porque son los primeros educadores y los responsables de sus hijos, no quieren que ese contenido llegue a sus hijos. Claro, y creo que el neomarxismo, como lo conocemos, ha intentado borrar un poco esta línea entre lo académico, lo público y lo privado, ¿no? O sea, yo no recuerdo, por lo menos cuando yo iba al colegio, que en tutoría se tocaran este tipo de temas. O de repente me gradué como justo en la línea cuando pasaban esta malla curricular transversal. Claro, o sea, cuando yo fui al colegio ya se utilizaban este tipo de cursos de lenguaje, pero se separaban entre hombres y mujeres y cada uno hacía preguntas que realmente sentía y en comodidad con la profesora se lo hacían, pero siempre existía un convérsenlo con sus padres, tengan la libertad de hablar con sus padres, nadie más va a quererlos o va a darles más seguridad que ellos. Siempre existía esta cultura de diálogo, institución educativa, padre de familia. Ahora, en los casos que nos ha llegado a la oficina, también es un convérsalo con calma porque posiblemente tus padres no saben mucho de este tema. Y como no saben mucho de este tema, tal vez no te pueden explicar mucho. Por eso, si tienes alguna duda, me lo comentas. Entonces, tenemos una niña de 7 años en la oficina en llantos porque siente este conflicto de decirle a su padre lo que acaba de ver en clase y a la misma vez que la profesora le dijo que era mejor conversarlo en clase y no con su familia. Entonces, sí existe ahí una dicotomía un poco fuerte, pero estos contenidos ya se estaban viendo. Yo me gradué en el 2015, para esa fecha ya teníamos. Wow. Bueno, sí, o sea, realmente lamentable lo que me cuentas, lo de este caso puntual. Y justo iba con la siguiente pregunta que tenía para ti, y es ¿qué impacto emocional específico puede tener recibir este tipo de información cuando de repente eres muy joven o tu cerebro no está preparado para asimilar esto, ¿no? Ya están publicados las fotos de lo que los chicos del Roosevelt veían en sus libros. Sí, las vamos a dejar por acá. La reacción que tiene ello es, de todas maneras, el paso número 1 de lo que yo creo y de lo que estamos justo viendo en la oficina es la adicción a la pornografía. Porque la curiosidad que despiertan estos temas en los chicos que no pueden conversar de esto con sus padres porque existe este tabú de mantenerlo en el colegio y de averiguar solos y aprender solos, va a conllevar a que realmente busquen contenidos pornográficos en internet y empiecen el círculo vicioso de lo que significa la pornografía. Eso es por un lado. Por el otro, la educación sentimental se deja totalmente de lado, la educación emocional se deja totalmente de lado para pasar a ver solamente educación sexual ideologizada, porque todo es un tema de relaciones sexuales como a ti te plazcan, pero no un vínculo emocional con la otra persona. Para tu propio placer. Claro, siempre es para lo tuyo. Y si es que no te gusta a ti, pues pasas a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente persona y así todos terminamos siendo máquinas utilitarias de este tipo de educación. Entonces, el impacto emocional que va a generar en estos chicos es muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, sobre todo con los temas, y justo también se veían en los chicos que ya están viendo educación sexual ahora, depresión, ansiedad, estrés, porque no logran satisfacer o no logran cumplir todo lo que supuestamente se les ha enseñado. Entonces se les enseña que con esto, que con elegir su orientación sexual se van a sentir plenos, que con reconstruir su género van a mejorar su calidad de vida, que no sé, cosas así, y luego se dan cuenta que no lo es. Entonces
llega el tema de la ansiedad, ¿por qué mis amigas sí pueden tener una vida sexual activa y yo no? ¿Qué es lo que sucede? Y estamos hablando de chicos de 11 años. Claro. O sea, estamos hablando de chicos que realmente no deberían estar en estos problemas y sobre todo porque es la edad en la que están tratando de buscar qué es lo que más les gusta profesionalmente para poder hacer su proyecto de vida personal. O sea, son chicos que muy probablemente no saben ni tomar una combi y están aprendiendo sobre estas cosas que claramente no van de acuerdo primero a su fisionomía, o sea, a su cuerpo, porque su cuerpo no se ha desarrollado todavía, digamos, a su tope, ¿no? Ni su cerebro tampoco. O no tienen instinto de supervivencia porque no saben cocinar, no saben cómo valerse por sí mismos, no saben trabajar, pero ya tomaron la decisión de mutilar sus genitales. Porque no se sienten mujeres. Entonces, claro, no se sienten hombres, no se sienten mujeres. Entonces, ahí llega el verdadero problema, que en Perú eso no está legalizado. No es que tú puedes ir al colegio y pedir hormonas o puedes ir a un centro de salud a pedir la reasignación de sexo. La depresión que te va a conllevar eso, porque viviste toda tu vida alimentado de una ideología que te dice que si eso no sucede tú no vas a ser completamente feliz, nos va a llevar a Inglaterra y lo que ha sufrido este año con el cierre de las clínicas de las reconversiones de sexo para niños, porque cometieron muchísimos abusos. Y ahora están pagando las consecuencias todos los niños que ya han sufrido la reasignación de sexo y quieren volver a tener el sexo que antes tenían, o bueno, los genitales que tenían. Y probablemente ya están esterilizados de por vida y la gente los tilda de conspiranoicos porque, por ejemplo, en Estados Unidos se ha empezado esta campaña como para desprestigiar un poco a los activistas que han transicionado, o sea, que han querido cambiar de género y se han arrepentido y ahora cuentan como lo terrible que les va, cuánto sufren, las enfermedades que tienen que soportar a raíz de estos tratamientos. Y el mainstream media, ¿no? Los medios tradicionales progres usualmente están tratando de silenciarlos y tildarlos de conspiranoicos, pero vemos, como tú dices, en los países de Europa que ya se está retrocediendo agresivamente en estas políticas porque no hay evidencia. Sí, no, realmente ha sido un error que en muchas culturas a los chicos se les haya dado tanta potestad para decidir este tipo de cosas, porque la capacidad que tienen no es completa, su cerebro todavía se sigue desarrollando y sigue añadiendo nuevas, empiezan a medir el miedo, el riesgo y muchísimas otras cosas, y a la misma vez vivimos en una sociedad en la que se limita tanto. Por ejemplo, en las últimas leyes que se aprobaron se prohibió que los adolescentes puedan casarse. Claro, no los dejas casarse, no los dejas formar una relación estable, un hogar, una familia, pero sí pueden tener el derecho de ir teniendo relaciones sexuales sin ningún tipo de responsabilidad con quien se les dé la gana y no tener ninguna consecuencia por ello. Entonces, el tema de la decisión de los chicos es un balance bien fuerte, porque claro, si le preguntas a un chico de 13 años te va a decir, sí, yo soy capaz de hacer muchísimas cosas, pero ese mismo chico cuando tenga 23 se va a dar cuenta que cuando tenía 13 no era capaz de hacer absolutamente nada. Entonces ahí sí yo creo que hay que analizar muy bien, porque la ideología de género se basa mucho en la capacidad del menor. Les da muchísima capacidad progresiva para las cosas que ellos desean que hagan, pero a la misma vez se las quita para tomar decisiones que ellos no quieren. Entonces es un tema que hay que hilar fino, y sobre todo los padres se tienen que dar cuenta, porque muchas veces los chicos no dan ninguna señal hasta que ya están completamente perdidos. Claro, y ahí yo creo que es un llamado de atención muy importante a los padres para que asuman su rol como padres y no sean, digamos, los amigos de sus hijos, porque tu hijo ya tiene suficientes amigos en el colegio, en el barrio. Un padre cumple una función primordial, que lo discutíamos acá también en el episodio de Mamás de Derecha con mi mamá, y ella nos decía que
sí veía como mucho esta tendencia hoy en día de que los padres son súper relax, todos quieren ser amigos de sus hijos, pero si tus padres son tus amigos, ¿quién te enseña a sobrevivir? ¿Quién te enseña las cosas básicas para convivir en sociedad, no? Sí, sí, es un llamado de atención sobre todo para ellos porque realmente son los responsables de sus hijos. Entonces, si sus hijos toman una decisión precipitada, es porque no han tenido la confianza para conversar con sus padres sobre ese tema o que los padres no han estado completamente atentos a lo que sucedía en la vida personal de sus hijos. Entonces, claro, no son tus amigos, tus padres no son tus amigos, pero existe esto de háblales con la misma confianza y consúltales, porque los amigos al final, y esto parte de la educación de ahora, de una crianza responsable, de no gritar, de no levantar la voz, de no corregir. ¿Cómo es el respectful parenting? Una cosa así. Algo así. Crianza respetuosa, Crianza creo. respetuosa. Pero claro, si a tu amigo le pides un consejo de, oye, ¿tú crees que me deba cambiar de sexo? Lo más probable es que a tu amigo le dé igual. Claro, te va a decir, pues si te hace feliz. Si te hace feliz, pero si te le preguntas a tus padres, que son los seres que más te quieren y los que más son responsables de ti, te van a decir las consecuencias de lo que eso significa. Entonces, sí, ahí es un llamado de atención a los padres por no darse cuenta de lo que realmente sucede con la educación de sus hijos, porque pagan muchísimo dinero pensando que con eso se soluciona todo. Pero como en el caso del Colegio Roosevelt, que es el colegio más caro de Lima, uno de los más caros de Lima, por no decir lo mínimo. Y a uno de estos niños de 11 años les puedes preguntar quiénes son los Founding Fathers de Estados Unidos. No lo van a saber, pero sí van a saber que existen 100 géneros y que pueden elegir cualquiera. De todas maneras, ese es grave problema y nadie es más responsable que los padres. Nadie, porque al final el colegio, como justo lo comentaba antes, es la segunda educadora, es un colegio privado, tiene la malla curricular que desea, en educación de libertad, porque somos fanáticos de la libertad y lo vamos a decir así, pero los padres son los que deben estar atentos a este tipo de situaciones, porque si este niño no hubiera hablado, lo más probable es que ningún padre del Roosevelt se habría dado cuenta que su hijo estaba viendo este tipo de cosas en el colegio. Claro, y el próximo año ya no serían 20 libros, sino 40, y el próximo año 60, y así se va infiltrando poco a poco. Y porque aunque quisiéramos negarlo, no son bibliotecas financiadas. Entonces, ¿quién le da este tipo de libros? ¿Quién selecciona este tipo de libros? Si vas añadiéndole un poco más a la lista, te vas a dar cuenta que son libros de recomendaciones de organizaciones a los que al final el Colegio Roosevelt va a recibir un premio o sucesivamente así. O apoyados por la embajada. O apoyados por la embajada. Entonces, es complicado. Es un terreno en el que hay que moverse con bastante detenimiento, pero los padres tienen que darse cuenta que no solo es pagar, sino realmente asumir ese rol de educador. Claro, y supervisar. Y supervisar lo que sus hijos llevan al colegio. Uno llega muy cansado de trabajar y es totalmente entendible, pero es mejor darse 10 minutos del día para realmente ver lo que tu hijo vio en el colegio a en 2 años haberlo perdido por completo y que ya no tienes un hijo y tienes una hija. O un robot. Un robot, o no tienes nada, porque llegó al tema del suicidio, como ha sucedido en muchísimos casos de niños que han decidido transicionar y no han sido realizados completamente después de eso. Tal cual. Majo, finalmente para ir cerrando un poco la conversación, ¿cuál es el curso judicial que tú crees que debería seguir este caso? Como bachiller en Derecho, ¿qué camino sugerirías a los padres tomar? Porque sabemos que ya han acudido a Indecopi, la respuesta por lo que sé no ha sido del todo favorable, han acudido a la UGEL. ¿Qué otras alternativas existen para denunciar estos casos? Es el tema de la educación sexual, justo como te lo comentaba antes, es complicado, porque no solamente es un curso en el que te puedes exonerar, sino que es transversal. Entonces, en muchos colegios vas a encontrar el mismo sistema, en muchos colegios vas a encontrar el problema que se van a querer exonerar de un solo curso y no van a poder. Entonces, el Colegio Roosevelt, la respuesta que te va a dar es: nosotros cumplimos con los lineamientos del Estado.
lo hacemos transversal y como somos un colegio privado podemos regirnos por lo básico, por lo que dice el Estado, y por lo privado tenemos carta abierta para enseñar todo este tipo de contenidos porque también obedecemos a la agenda y al contenido que se da en Estados Unidos porque es un colegio americano. Ahí se abre más el campo también para otros tipos de colegios. Lo primero, que ya lo han hecho en el Colegio Roosevelt, es intentarlo con el colegio. Primero hablarlo, porque si hablamos de otros tipos de colegios que recién se están destapando estas cosas, hablarlo con el colegio, y si el colegio, como en el caso del Colegio Roosevelt, da una respuesta negativa, hay dos opciones. La primera es cambiar a tu hijo del colegio, y es la que más podría doler para los padres, porque es un sistema de adecuarse a un nuevo colegio, matrículas, exámenes. Y no hay otro colegio que siga el sistema americano per se en el Perú, ¿no? Claro. Ese es la vía más simple si es que hay que cortar de raíz, porque esto va a seguir sucediendo en el Colegio Roosevelt. Esto no va a cambiar, y ellos mismos lo han dicho, no van a cambiar sus políticas. Claro, palabras del colegio. Palabras del colegio. Entonces, si es que esto no va a cambiar y posiblemente el proceso judicial dure muchísimos años, cuando el proceso termine, posiblemente el niño habrá terminado la universidad. Entonces, ahí sí ya conflictúa un poco. Judicialmente puedes irte por la vía de un amparo, pero vuelves al tema de que la educación es libre. La única forma de ajustar ahí a los colegios es por el tema del cambio de colegio. Hay una vía judicial, al final vas a poder recurrir al amparo, pero el Colegio Roosevelt, y es porque obedece a esta ideología que está tan impregnada en la normativa peruana. No es un tema menor, no es un tema nuevo. Ellos tienen las formas de cómo zafarse, cómo decir al final yo estoy cumpliendo con los lineamientos de tutoría, de diversidad, Agenda 2030, yo cumplo con las normas, no me sucede nada de malo. Así que yo sí las recomiendo a los padres, como está sucediendo en otros colegios, porque también nos llegan otros tipos de casos, es que cambien a sus hijos de colegio. Porque realmente esto no va a cambiar a menor, sino que a peor. Cada año, justo como te decía, cuando yo estaba se separaban hombres y mujeres y era un diálogo. Ahora ya no es así. Ahora eso es una construcción social. Claro, ¿qué es familia? O sea, familia es lo que tú quieras hacer familia. Pero la respuesta es qué va a venir después. Entonces, si en verdad estás muy preocupado por tu hijo y en verdad quieres que esto suceda, lamentablemente para tu hijo, porque lo más probable es que no se quiera cambiar de colegio y como tu padre tampoco quieras cambiar esa situación, es recurrir por la vía del cambio. Puedes irte al final por la vía de amparo que por haber que el colegio ha vulnerado los derechos de los padres, de los padres para educar a sus hijos en concordancia a sus convicciones personales. Se puede ir, de todas maneras. Pero la reacción de ahora es cambiar a los hijos del colegio. Porque lamentablemente este contenido va a seguir aumentando y los niños no lo van a cambiar. Posiblemente los niños van a refutarlo, pero ese conocimiento siempre va a estar ahí para ellos. Y no pueden como no ver algo que ya vieron, ¿no? O sea, no pueden desaprender algo que aprendieron. Pueden cuestionarlo, pero no pueden, hacer clic en el botón de delete y se borra el contenido de su cerebro. O sea, Y de todas maneras vas a tener un curso en donde le van a decir: niños 1, 2 y 3, ustedes salgan porque sus padres no quieren que ustedes vean este tipo de cosas, pero tienes a todo el resto del salón ahí que al final se los va a compartir. Entonces ahí hay que hilar fino, hilar muy delicado. Sí considero que el grupo de padres de familia, si quiere llegar hasta el final, llegue por la vía judicial, porque esto ha sido una vulneración flagrante. Ni siquiera se les ha preguntado a los padres de familia si estaban de acuerdo con este tipo de contenido exorbitante, por decir escandaloso, pornográfico para sus hijos. De hecho, sucedió hace poco la acusación constitucional al exministro de Educación por haber publicado libros con material pornográfico por los links. En los links. Si ya sucedió eso en el público, ¿por qué siguen permitiéndolo en el privado? ¿Qué tienen los niños del privado que no tienen los niños del público?
Entonces, ahí yo creo que es mejor seguir luchándola. Seguir luchándola. La acción primera, cambiarlos. La acción segunda, lucharla. Porque los niños del Perú en general se están viendo perjudicados por este tipo de colegios. Tal cual, y creo que para responder a tu respuesta del privado, creo que justamente por eso han acudido a Indecopi, porque finalmente sabemos que estos colegios, más allá de ser instituciones educativas, al ser privados, también pues están brindando un servicio, ¿no? Y los estudiantes se convierten en consumidores finalmente. Entonces, nada, ojalá que prospere la denuncia de los padres por esa vía. Y ya saben, esas fueron las recomendaciones de Majo Corzo, directora ejecutiva de ILAD. Primera vez que te presento con ese título y honestamente estoy muy feliz de que puedas acompañarnos ahora perennemente en la oficina. Igual. No, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes, recuerden que pueden seguirnos y compartir este episodio en todas las redes sociales. Y si eres un padre preocupado por la educación de tus hijos o por lo que están consumiendo los más jóvenes, no tengas miedo de alzar tu voz. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios si te gustó el programa y compártelo con tus contactos. Hasta la próxima.